El conversatorio nos permite también clarificar términos y conceptos e ideas. Y como en INESI no es un grupo homogéneo, no es como una cátedra que generalmente pues todo el mundo pues ha leído la filosofía de esa escuela, o un grupo religioso que se centran generalmente pues en los versículos bíblicos. INESI trata distintas temáticas. Claro, tiene un centro, un eje común, que es la filosofía espírita. Ese es el eje común, la filosofía espírita. Pero la filosofía espírita por sí misma aborda distintos temas sobre el ser humano, la vida, los procesos de desarrollo, los procesos de evolución en el mundo, y la espiritualidad. El espiritismo, como además saben ustedes, o en general lo saben, no tiene unos dogmas establecidos como los tiene, pues digamos, la religión católica, o la religión protestante, o la religión budista. Hay ideas que pueden ser similares en el espiritismo con otras filosofías y otras estructuras. Y por eso nuestros temas, los temas que tratamos en INESE, pues tocan puntos filosóficos, puntos que también se estudian en otras filosofías, en otras religiones, en otros grupos de pensamiento, en otras organizaciones. Sin embargo, es importante que sí nos adscribimos a la filosofía espírita. INESI está construido alrededor de la filosofía espírita y desarrolló un proyecto social de apoyo, de desarrollo humano, centrado en esas ideas, pero que aporta a esas ideas, como le dije, todo este otro cúmulo de pensamientos, porque el mundo ha ido, se interrelaciona unos con otros. Sin duda, el espiritismo es una filosofía reciente también. Nace el espiritismo como filosofía organizada, estructurada, en el año 1857, aunque las ideas principales del espiritismo, y en eso es bien claro Joaquín Trincado, que dice el espiritismo ha estado con la humanidad desde los inicios de la misma humanidad, porque es el conglomerado de los espíritus y estudia ese proceso evolutivo del espíritu a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso es esencial. Para nosotros eso es esencial. Que el espiritismo es la filosofía que estudia el proceso evolutivo en el mundo de esa humanidad. Y esa humanidad se caracteriza por tener un espíritu que podemos llamar la energía vital, la conciencia, de distintas formas. Eso que nos mueve y que nos desarrolla. El espiritismo no es una religión, aunque tiene ideas, como dije antes, que han evolucionado a lo largo del tiempo en distintas religiones de la humanidad. Eso ha sido parte de esa evolución. Y de hecho, no quiero adentrarme más en esta idea, porque ese es el tema de hoy. No el tema de hoy, el tema que yo traigo de introito, de inicio, como para provocarlos ustedes a hablar y traer sus propias temáticas, sus propios temas, sus propias preguntas. Porque hoy es noche de conversatorio, de traer distintas ideas, dudas, como dije antes, planteamientos que ustedes quisieran que se clarifiquen, conflictos que hay entre el pensamiento espiritista, si lo hay. Si no tienen dogma, ¿cómo entonces cotejan que lo que se dice es válido? Pero un dogma pues tiene una definición, es algo que tú no lo discutes, así que no podemos definir los dogmas. No podemos hablar sobre los dogmas, pero tú no lo puedes rechazar ni lo puedes, bueno, uno podría rechazarlo, pero no se puede analizar en su racionalidad, porque son dogmas, son ideas que se establecen y que tú las tienes que aceptar por fe, como se dice. Cuando una persona, y eso es parte de lo que a veces algunas personas en las religiones, pues
pues entran en conflicto con su propia religión. Una persona que se llama budista o que se llama hinduista, pues podría decir, eso es de la reencarnación y que yo reencarno en un caballo o en un animal, eso es un disparate. ¿Cómo yo voy a volver para atrás si yo estoy evolucionado y soy un ser humano? ¿Cómo voy a volver? Pues sí, por lo menos en algunas religiones, entre ellas el hinduismo, el yihanismo, que son religiones formales y antiquísimas de millones de años, pues plantean que los seres humanos vuelven hacia atrás. Eso es un dogma, porque tú, si eres yihadista o si eres hinduista dentro de las ramas particulares, pues tendrías que creer ese dogma. El espiritismo adopta la visión evolutiva, y la palabra evolutiva es el tema que yo traigo ahora para indagar, reflexionar sobre el tema del concepto de evolución, que es central al espiritismo. Ese es un tema central. No es un dogma en el sentido estricto, porque el ser humano es libre. Pues si tú estás libre, puedes creer que nosotros podemos ir a un caballo o a una mosca o a una culebra o a un gusano. Eso eres tú. Pero eso no es parte de la filosofía espírita. El espiritismo sí trata el tema de la evolución, pero no concibe ese dogma religioso de algunas ideas. El mismo concepto de evolución ha evolucionado. Ha evolucionado. Así que en ese sentido es bien importante cuando usted estudia esta filosofía que conozca los principios básicos. Como en INESI y en otros grupos espíritas entran también personas continuamente a las organizaciones. Muchas personas no conocen cuáles son las ideas fundamentales, los principios. INESI para eso tiene un curso que le llama Fundamentos del Espiritismo, que es el curso que dirige la profesora Carmen Romeu Toro, y la profesora Carmen Romeu ha tomado los fundamentos, las cosas que son básicas en el espiritismo y que todo espiritista, pues por lo menos se adscribe a esos principios, pero son principios en el sentido de que esos principios no están fijos como un dogma. Hay principios, pero que no están fijos como un dogma, porque el mismo principio de evolución en el espiritismo es distinto a como lo ve un hinduista o como lo ve un budista o como lo ve un católico. Un católico, si tú mueres, van a depender y te van a mirar a ti en términos de tu conducta. Si adoptaste la fe católica y crees que Jesús es tu salvador y crees el dogma de la concepción, pues estás salvo y puedes llegar con unos rituales a estar salvo. Si no, pues vas para otro camino, vas para el infierno y allá tú te las resolverás. El espiritismo, ese dogma, pues no lo acepta el espiritismo, porque por distintas razones, y no vamos a entrar aquí. Quizás Carmen un día va a entrar en su clase a discutir esos dogmas y por qué qué son los dogmas y qué son fundamentos o principios, porque en ese curso tratamos los fundamentos. Algunas escuelas espíritas ya tienen una escuela filosófica. Por ejemplo, hay personas que se adscriben a la escuela kardecista y solamente leen y manejan los textos kardecianos. Hay otros también que dicen, no, yo soy trincadista y lo que estudio es atrincado. Hay otros que leen a otros autores y se adscriben a esos autores. INESI no está adscrito a un autor en particular. Estudia el proceso evolutivo del espiritismo, las ideas espiritistas, y las va desarrollando según han ido evolucionando, e inclusive tratamos algunos temas que en los tiempos que Kardec escribió o que Trincado escribió o que otros autores estudiaron, no eran asuntos de discusión pública, no estaban en la palestra pública. Pero en INESI se estudian, como son temas sobre la sexualidad humana, sobre la cuestión de género, sobre cuestiones a veces políticas. Se incluyen esas discusiones o esas conversaciones sobre esos temas porque entendemos que son vital para nuestro proceso espiritual de desarrollo y evolución humana. Pero déjame dejarlo ahí. Ya estamos bastantes personas, así que siéntanse que aunque vamos a discutir el concepto de evolución y algunas ideas alrededor del concepto de evolución, como es un conversatorio, usted puede traer algunas preocupaciones suyas muy particulares
y vemos cómo las integramos en el estudio que estaremos haciendo en esta noche, en el conversatorio que estamos haciendo esta noche, porque es el conversatorio, son temas libres que generamos nosotros para conversar sobre ellos y que da pie a que distintas personas participen, ya sea una persona, voy a usar un término que no quiero que se moleste nadie, viejas o viejos en estas lides, o puede ser una persona que llegó la semana pasada a INESIP y que está apenas conociéndonos a nosotros, como pasa continuamente, como pasa continuamente en INESIP, que van entrando algunas personas y otras se van y siguen su camino a otros rumbos o vuelven a los rumbos que vinieron, de donde vinieron. Hay otras personas que tienen una visión más amplia y se quedan porque les gustan los temas que nosotros participamos. Podemos diferir en puntos de vista, pero eso no nos hace enemigos, como en los partidos políticos, hablando de partidos políticos ahorita, que a veces muchas personas se hacen enemigos si son del partido opuesto, o si son de una religión opuesta que entra en conflicto con las ideas de la religión que una persona profesa. Aquí nosotros los aceptamos a todos. Lo importante es el respeto a las ideas, el respeto a las personas, el respeto a los puntos de vista, el respeto al proceso evolutivo de cada cual, de cada persona. Porque entendemos que cada persona evoluciona a un ritmo distinto, a un nivel distinto, y que según las necesidades de ese ser es el proceso evolutivo que cada cual toma. Ese es un principio que está en todos los pensadores espiritistas, eso sí. Es un tema que está en todos los pensadores. El proceso evolutivo del ser es individual. Usted podrá estar en un grupo, pero el suyo es su proceso evolutivo. Su proceso evolutivo. Yo no tengo el mismo proceso evolutivo de Dolly o de Ivette. Ivette no tiene el mismo proceso evolutivo de Jesús o de Lupito. Cada cual tiene un proceso evolutivo que es propio y que se manifiesta a través de sus hábitos, de sus conductas, de sus pensamientos, de sus ideas. En general, de todo nuestra conducta. Dado eso, que sirve de introducción, pues entonces empiezo más o menos la temática. Bien, ¿a dónde tengo que ir ahora? Espérate. Ayúdame. ¿Qué quieres? ¿Hacer un share? Sí, voy a hacer un share aquí. Algo que vaya, vamos a ver el share. Entré ahí bien, ¿verdad? Perfectamente bien. Muy bien. Vamos a ver entonces. Yo iba a hacer una pregunta, pero me imagino que se irá desarrollando según vaya evolucionando el tema. Ajá. Pero si no, ¿podrías definir qué es metafísica espírita? Bueno, bien. Mira, eso es parte. Pues mira, podemos empezar por ahí, porque ese es un término que se usa muchísimo en el espiritismo, que hay una metafísica. Que hay una metafísica. Si alguien tiene un diccionario, puede buscar ahí lo que es metafísica y de ahí partimos, porque yo no tengo un diccionario aquí a la mano. Y veremos a ver qué es la metafísica espiritual. Alguien tiene un diccionario que pueda buscar en la RAE el concepto de metafísica. Antes que nada, la metafísica es una parte de la filosofía. Eso es importante. Hay una metafísica en la filosofía, como hay una epistemología, como hay una ética, son ramas de la filosofía. Todo eso son ramas de la filosofía. Ética trata los asuntos de la conducta humana, aquello que se considera moral, que eleva al ser ético. Es eso, esa es la ética y es una rama de la filosofía. Hay personas que en la filosofía se dedican a estudiar la moral, la conducta humana, cómo evoluciona, cómo cambia la conducta, cuál es la conducta y los valores que rigen a una sociedad, digamos, en China, vis a vis los republicanos en Estados Unidos y los demócratas, qué valores guían, que ahorita estábamos hablando, ¿recuerdas, Chayo? Así que hay una ética, hay unos valores
Los valores son esas ideas que guían la conducta de la persona. Por ejemplo, una persona podría decir, yo creo en la pena de muerte y la defino como algo valioso en la sociedad, porque esas personas hay que sacarlas y hay que aniquilarlas. Y al contrario, mientras más matemos de todos las personas que hacen algunos delitos y cometen algunos delitos que están prescritos por ley, mientras más los saquemos de la calle, mejor. Otras personas dicen, no, yo no creo en la pena de muerte. La muerte me la dio a mí, pues una esencia divina. Yo soy un ser divino y nadie me puede matar. Yo estoy aquí para reivindicarme y para mejorar. Prefiero estar preso toda la vida, según la sentencia, y yo prefiero estar en un proceso evolutivo en la tierra para cumplir con mi deber y mejorarme con mi conducta. Esos son valores, normas que guían a la persona. Eso es parte de la ética, eso lo estudia la ética dentro de la filosofía. También está la epistemología. La epistemología es otra rama de la ciencia. Estoy dando otra rama para que luego vamos a entrar a metafísica, porque el espiritismo dice que es metafísica, es una metafísica. Entonces, en la epistemología es la construcción del conocimiento, cómo uno va evolucionando la construcción del conocimiento y desarrollando ese conocimiento. ¿Y cómo se construye? Eso ocurre mucho en las ciencias, que se construye nuevo conocimiento continuamente. Pero también yo puedo construir conocimiento. Carmen Romero construye conocimiento cuando estudió a las mujeres espiritistas de Puerto Rico en su investigación, en la investigación que realizó en Puerto Rico. Cómo las mujeres espíritas en Puerto Rico piensan como espiritistas y qué las distingue de otros grupos, qué valores las guían, qué pensamientos tienen. Eso es construir conocimiento. Ese campo de la filosofía se llama epistemología. Muchas ciencias, la economía, la historia, estoy mencionando algunas, la sociología, pues tienen su epistemología, las técnicas que usan para construir nuevo conocimiento, para hallar nuevo conocimiento. Y la epistemología, pues, se da mucho en los campos científicos, la física, la biología, porque es la que más ramas tiene, las más ramas que ha ido desarrollando, geología, astronomía. Y usted mira todas las ramas del conocimiento que hay en las ciencias y es de las más ramas que ha desarrollado. Así que hay mucho trabajo epistemológico. Cuando se habla de epistemológico, de construcción de nuevo conocimiento. Cuando hablamos nuevo conocimiento, decimos que mucho conocimiento queda atrás y se mantiene ahí históricamente. Cuando nos enseñaban a nosotros el átomo en la escuela, nos decían que el átomo tenía tres partes: electrones, protones y neutrones. Y ahí no pasábamos, no había nada más, porque el conocimiento sobre el átomo había llegado hasta ahí. No quiere decir que eso no es válido. Es un conocimiento válido, pero está obsoleto desde el punto de vista del conocimiento científico, porque el conocimiento científico en la física ha seguido evolucionando, ha seguido hallando, se ha seguido construyendo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento se ha validado por la investigación repetidas veces. Ese es un rasgo bien importante en la ciencia. Bien importante, que el conocimiento no es que lo dijo tal persona. Y como esa persona es importante, lo dijo Einstein. No, Einstein ha dicho cosas que luego han tenido que variarse, cambiarse, ajustarse a la luz del nuevo conocimiento. O lo que dijo Newton, o lo que dijo Copérnico. Aceptamos y valoramos las aportaciones de esas personas, pero el conocimiento sigue desarrollándose, sigue construyéndose, sigue evolucionando. Y de eso es responsable cada una de las ciencias. O sea que hay una epistemología científica en cada ciencia. El estudio del psiquismo humano, que se estudia en la psicología, pero también se estudia en otras áreas de la psiquiatría, pero también se estudia en el espiritismo, porque tenemos unas ideas filosóficas sobre el espiritismo.
Y hemos construido conocimiento filosófico sobre lo que es el espíritu. Y algún conocimiento ya en el ámbito científico sobre eso. Y eso es importante, que el espiritismo haya evolucionado a que se está estudiando esos temas desde el punto de vista de las ciencias, con ciencias investigativas. Por ejemplo, el tema de la reencarnación no es una idea simplemente filosófica, porque hay centros de estudio que investigan el tema de la reencarnación y que los casos que se presentan los estudian, los investigan para ver si hay principios comunes. Así que ahí tenemos un campo de investigación que tiene una epistemología que ha ido desarrollando técnicas para investigar el proceso de eso que llamamos reencarnación. Y que está en desarrollo ese conocimiento. Ahora, ¿cómo parte una filosofía? Se puede quedar siempre como filosofía, el ámbito solamente racional del pensamiento, la cuestión reflexiva, y no pasar nunca a la metafísica ni pasar nunca a la construcción de conocimiento científico. Kardec hizo una cosa que dijo, no, que el espiritismo es una filosofía, pero que es además una metafísica y una ciencia. Y le puso él, y fue Kardec, ya en el año 1857, cuando definió que el espiritismo, es más, tiene una frase que dice, el espiritismo será ciencia o no será nada. Así que el conocimiento científico siempre hay una parte filosófica, siempre la hay, porque lo filosófico es el pensar, el reflexionar sobre una temática, pero no pasa del reflexionar. Claro, puede entrar con otras personas que están pensando sobre eso y llevar a debates y puede que se llegue a un consenso, pero ese reflexionar siempre continúa, es filosofía. La ciencia quiere llegar a demostrarlo como conocimiento validado, conocimiento que sea. Esa es una diferencia importante entre la filosofía y la ciencia. Ivette, ¿me estás siguiendo? Sí, te estoy escuchando, claro que sí. Pero me estás siguiendo el argumento. Si me estás entendiendo. Y las otras personas que... acuérdense que esto es un conversatorio y me deben entonces clarificar. En la filosofía se queda en la parte reflexiva. Para yo construir el conocimiento tengo que investigar eso y ver si eso que yo digo filosóficamente es válido. Cuando la gente pasa eso, ya entonces es científico porque se desarrollan unos métodos y esos métodos los puede utilizar otras personas y validar el conocimiento, demostrar que eso es cierto. Y otras personas en la China, otros en Japón, otros en Puerto Rico, otros en México, otros en Estados Unidos, en España, siguen investigando y se va afinando ese conocimiento. Eso es construcción de conocimiento, eso es epistemología. Así que hay una epistemología científica. Y por tanto tiene que haber una epistemología espírita. Si queremos que el espiritismo sea ciencia, tiene que haber una epistemología. Tiene que haber una construcción de conocimiento. Y esa construcción de conocimiento tiene que darse en el desarrollo de métodos para someter a prueba aquello que a través de mi pensamiento, a través de la reflexión filosófica se dio. Estamos. Así que en ese sentido, la metafísica es todo eso, ese pensar que va más allá y busca los métodos para hacer la investigación y demostrar o rechazar el conocimiento. Hasta aquí lo voy a dejar por ahora para ver si entonces traemos ideas y traemos preguntas, porque no me gusta quedarme callado, seguir hablando y no saber cuál es el pensamiento de la gente y cuáles son las ideas de la gente para poder discutir. Y esas son 3 preguntas clave. Y ve, tu pregunta fue bien importante, pero tiene que entenderse en filosofía, metafísica y ciencia para poder tener un punto claro de por qué decimos que una ciencia es ciencia, por qué no se queda en el ámbito filosófico. ¿Está eso claro? Vamos a ver las dudas, las preguntas, los planteamientos que tengan que hacer las distintas personas y clarificaremos. Entre ellas tú y Beth. Jesús, ¿usted está tratando de decir algo?
Es que Tienes que prender. tiene que abrir el micrófono, Jesús. No le estamos escuchando. Ahora. Ahora sí. Activando Okay, el micrófono. Averigua dónde es y ponle una marquita roja en la pantalla para que sepas dónde se activa el micrófono. Para la próxima. Para aportar una definición a la metafísica, sí. Según aquí un libro de filosofía, la metafísica es aquella parte de la ontología que va encaminada a decidir quién existe, o sea, quién es el ser en sí, el ser que no es otro, que no es reductible a otro, y entonces todos los demás seres serán seres en ese ser en sí. La metafísica es la parte de la ontología que contesta el problema de la existencia, de la auténtica y verdadera existencia. Para de ahí. Vean la existencia de algo, pero la verdadera y auténtica. Para eso tiene que demostrarse. Pero tiene que demostrarse por medio de la investigación. Cuando se hace la investigación, eso es lo que es ciencia. Van viendo el camino desde filosofía, metafísica a ciencia. La naturaleza de la cosa que se estudia. Si yo estudio el espíritu y digo que el espíritu existe, me quedo en el ámbito filosófico. Si yo hago y digo, este espíritu tiene que tener estas cualidades y me pongo entonces, eso sigue siendo todavía metafísica, pero puedo empezar a pensar cómo yo puedo demostrar que existe esa energía o esa cosa que yo he definido, esa cosa, esa naturaleza de esa cosa que yo he definido, que se llama y que le he puesto como nombre espíritu. ¿Me están entendiendo? Jesús, ¿algo más que quieras añadir ahí sobre ese concepto? No, era aportar eso. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién quiere traer algo más? Porque es importante esos términos. Y en el ámbito espírita a veces se repiten como en otros ámbitos. En el del psiquismo, los estudios de esto se repiten cosas y decimos y pretendemos hacerlo ciencia y que son ciencia, pero estamos usando el término muy suelto, muy loose, muy sin agarre definitorio. Y básicamente a veces se usan en términos huecos los términos, porque la parte importante en la ciencia es que tú demuestres ese conocimiento o eso que alegas que es un conocimiento verdadero. La metafísica ayuda a ir montando cómo demostrar eso que se va a hacer y cómo se podría investigar el fenómeno para distinguirlo de otras cosas. Ivette, ¿quién quiere más turno? Sí, mira, lo que sucede es que recibo un mensaje de Nicolás y pues no sé si se ajusta o no al tema, pero quiero presentarte lo que él me dice. Sería bueno que si él quiere hablarlo y presentarlo él mismo, que lo haga. También. Este es un conversatorio. Adelante, Nicolás. Sí, hola, saludos, Víctor, es Nicolás, saludos Sí. a todos. La pregunta o comentario que estoy haciendo es que es relacionada con el tema, ¿verdad? Es la evolución del espíritu. La inquietud que tengo o duda o tema para discutir es que a través muchos autores, muchos filósofos, pues enfatizan en el estudio del espiritismo y del estudio en general como una base para la evolución del espíritu. Pero no queda claro dentro de ese estudio cuál pudiera ser más prioridad sobre otro, refiriéndome específicamente a la evolución del intelecto versus o la evolución moral. En estos tiempos, pues, como sabemos que el planeta está en una etapa crucial de transición, traigo el tema para discutir qué sería un tema, cómo pudiéramos definir mejor el progreso dentro del contexto del espiritismo, si sería más conveniente o de que el progreso del intelecto o el progreso moral o ambos juntos, no sé, sería un tema
que lo traigo, ¿verdad?, para análisis, porque entiendo que son dos dimensiones en la evolución del espíritu y en el del ser humano que funcionan a veces, son dos dimensiones diferentes, pero que no necesariamente evolucionan de manera sincronizada o paralela. Ese es el tema que quería presentarles. Bueno, pero nos gustaría, además, Nicolás, que Ajá. además de tú presentar la problema, pues que diéramos ver cuál es tu opinión, si Sí. el conocimiento y el Ajá. intelecto y la evolución de ese intelecto versus o vis a vis el conocimiento y el desarrollo moral de la humanidad es más importante en términos de eso que llamamos espiritualidad. ¿Cuál es tu postura para escucharte y de ahí ver y escuchar a otros? Porque estamos viendo el concepto de evolución y en el concepto de evolución, pues esos dos aspectos son importantes. Si Sí. es el intelecto, en el campo del intelecto, en las distintas ciencias, en las distintas artes, o Exacto. es la parte moral de la conducta del ser humano y los valores que guían la Sí. conducta de los seres humanos la que es Ajá. más importante. Eso sería importante. ¿Cuál es tu planteamiento sobre eso? Pues en el mío yo me inclino, es algo bien personal, yo creo que en estos tiempos eh, la evolución moral, en mi opinión, debe ser prioridad en este momento, porque entiendo que hace falta entre los seres humanos mayor fraternidad, mayor tolerancia, mayor paciencia, etcétera, etcétera. Y creo que eso sería un inicio, ¿verdad? Como una base sólida para luego, entonces, estoy hablando en términos filosóficos generales, para luego entonces proceder a la parte, al desarrollo del intelecto. Esa es mi opinión. Cuando tú ves el desarrollo del intelecto, estás viéndolo en términos, por ejemplo, del intelecto, el conocimiento en las distintas ciencias, en las distintas disciplinas del saber. Sí, Eso. exactamente. O Sí, sea, que sí. tiene que ver más énfasis al desarrollo moral, ético, Sí, aparte creo que sí, en mi opinión, creo que en estos tiempos específicamente, ¿verdad? En estos tiempos de tanta dificultad, creo que la parte moral debe ser un tema de prioridad, pero eso es algo, ¿verdad? Esa es mi opinión. Puede que claro, haya opiniones diferentes y eso está muy bien. Pero cuando hablas de la parte del intelecto, sí me refiero al desarrollo científico, a la ciencia, a las artes, etcétera. Exacto. muy bien. Bueno, Sí. alguien más que tenga un punto. Estamos ahora viendo esa diferencia entre lo que es conocimiento en las distintas áreas del intelecto y el aspecto del desarrollo moral del individuo. Y eso nos trae a veces que hemos hablado aquí sobre lo que es la moral y que está relacionado con las conductas de las personas en el ámbito del desarrollo humano, las conductas y cómo esa conducta pues refleja una elevación espiritual del ser, un desarrollo del ser humano en términos de unos principios que esos principios a veces se establecen en la filosofía. Van viendo. Por eso que la filosofía no es, tiene que estar ligada a estos dos áreas, a estos dos puntos, porque la filosofía es la que la gente lleva a reflexionar. Cuando aquí Nicolás está planteando, yo entiendo que debe darse un peso mayor a los aspectos del crecimiento, la evolución moral de la familia humana, de los seres, debe estar sobre el desarrollo y el intelecto en las ciencias, en las artes, en las áreas de la tecnología, la física, la matemática. Eso sí es importante, pero debe también dársele énfasis al desarrollo ético, al desarrollo moral, al desarrollo espiritual del ser humano. Y claro, eso hay que definirlo y hay que estudiarlo para ver cómo varía eso de casa en casa, de país en país, de persona en persona. Eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. ¿Quién más, Ivette, quiere participar? Josefina. Adelante, Josefina. Buenas noches. Cuando a través del razonamiento, pues nosotros, pues, cada persona, ¿verdad?, hace su conclusión, o sea, analiza y a través del razonamiento, pues, se hace una idea
pues, de las cosas. Entonces, ahí podríamos, entonces, la filosofía. Cuando o sea, estamos en esa etapa de la filosofía, es la pregunta. Es correcto, eso está en la parte filosófica, eso está en la parte filosófica del asunto. Cuando tú tienes la parte, no es que no se construya conocimiento ahí también, por eso es que la filosofía tiene distintas ramas, epistemología, te dije, ética, el plano de la epistemología, el plano de la física en los campos de la ciencia, todo eso se mueve en un continuo y hay que verlo en un continuo. Pero mientras tú estés reflexionando y estés pensando, estás en el plano filosófico. No estás haciendo ciencia. Okay. No estás haciendo ciencia. La ciencia tiene que encontrar un producto de ese razonamiento, de ese quehacer, de esa búsqueda, porque implica una investigación más profunda. No es simplemente pensar sobre una cosa. Mientras piensas, puedes pensar. Puedes pensar, por ejemplo, de cómo mejorar la humanidad en los sistemas políticos, pero tienes que ponerlos en práctica para ver, en la práctica real, para ver cómo esas ideas que tú tienes sobre ese desarrollo político funcionan. Y más aún, si quieres ser científico, tienes que demostrarlo. Por ejemplo, si la religión quisiera ser científica, tendría que demostrar si existe el infierno o si existe la gloria y cómo van para allá con los rezos y con los ritos que se hay en cada iglesia. Lo mismo pasa al espiritismo. El espiritismo tendría que demostrar si la filosofía espírita sirve para el adelanto del espíritu y para el desarrollo de la moral y la ética en todos los planos, inclusive demostrar si hay algo que llamamos que sea espíritu y cómo es ese espíritu. Pues entonces, en lo que plantea Nicolás, pues yo pienso que hay que entonces tratar de abarcar todas las, ¿verdad? Todas las tres, ¿verdad? La filosofía, la ciencia, la metafísica, o sea que hay que en todo ir estudiando poco a poco porque a veces unas cosas se entrelazan con otras y uno las va entendiendo mejor. La moral es bien importante, como él dice, pero pues pienso que uno debe estudiar de cada cosa. Y eso que tú planteas, pues sería un punto de vista muy válido y creo yo que vale la pena que se considere, porque muchas personas se pasan en la parte filosófica de las cosas, en la parte teórica, y reflexionan muy bien, pero entonces la pregunta es cómo yo muevo eso a una práctica social, a una práctica que me lleve a la mejora del individuo. ¿Cómo cambia eso mi ética? Las leyes que, por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico, y voy a coger en Puerto Rico, se está discutiendo la cuestión del aborto. Esa es una cuestión que tiene aspectos filosóficos, tiene aspectos éticos, que son también filosóficos, y tiene también cuestiones científicas, tiene cuestiones médicas, y dentro de lo filosófico tiene cuestiones sobre el desarrollo y los valores de la vida, y sobre los valores que tiene la gente sobre unos aspectos, y sobre, digamos, las mujeres, que son las que paren, y claro, y los hombres engendran. Eso tiene todo un sinnúmero de puntos de vista que entran en juego. Lo filosófico, el metafísico y el aspecto científico. Nicolás, no sé si quieres tú añadir algo con lo que ha añadido Josefina, en lo que otra persona se anima. Me gustaría escuchar a la gente de México, de la Cátedra de Ciudad de México, las de San Antonio, las compañeros también de INESIP que están aquí, Luz Delia y otras personas en términos de esta conversación. Yo sé que estas conversaciones, yo lo sé, a veces no se llevan a cabo en nuestros grupos. Eso yo lo sé, porque yo nací en los grupos espíritas. Así no me pueden, yo conozco lo que hay en un lado y en otro. Y no solamente en Puerto Rico, porque me he movido a otros países. Y yo quisiera ver qué tienen que decir, porque una cosa es leer en los libros y bla, 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 y seguir leyéndolos y seguir repitiéndolos. Y otra cosa es ver cómo eso yo reflexiono sobre eso y cómo yo amplío sobre eso y me desarrollo yo como ser humano. Leer es fácil. Otra cosa es entender, reflexionar y actuar sobre eso. ¿Alguien más?
Luz Delia, adelante. Veo que Luz Delia está en turno, ¿verdad? Ivette. Sí. Muy bien. Luz Delia. Luz Delia es la directora de la Cátedra de San Juan, Teresa Sánchez Cepeda, en Villanevares, Buenas noches. de Puerto Rico. Adelante, Luz Delia. Sí, yo estoy de acuerdo con el hermano Damiani referente a que sí, la filosofía pues tiene que, yo la veo como un enlace con la metafísica para llegar a la parte científica. Yo lo veo desde ese punto de vista. Pero yo entiendo que para ser verdaderamente aspirar al crecimiento espiritual, en la parte moral, para mí es una base bien importante, porque de eso depende que verdaderamente tengamos un espiritista completamente preparado en toda, vamos a decir, en todas las bases, los fundamentos que tenemos que tener para el crecimiento espiritual. Y entiendo que para mí, a nivel personal, pues hay que darle mucho énfasis a la parte moral. Principalmente para los que llegan nuevos a nuestra filosofía. Sería todo. Gracias. Gracias, Luz Delia. ¿Alguien que quiera o reaccionar a eso, o que han ido reaccionando también a lo que dijo Damiani y Josefina y lo que dije yo al principio en términos de esto? Una pregunta, una cuestión que quiero añadir. Acuérdense que la epistemología, lo que dijo nuestra compañera y hermana Luz Delia, es importante. La filosofía, la metafísica y la ciencia están unidas, están relacionadas. Eso es importante que se entienda claro. Usted no tiene ciencia si no tiene filosofía y no tiene metafísica. Pero puede tener filosofía y se queda en el ámbito filosófico si no va, si sube a los otros aspectos para convertirse en ciencia. Yo puedo quedarme todo el tiempo hablando filosóficamente. Este es el mundo que yo quiero ver y yo quiero un mundo de amor y de paz, pero a veces no va ni a votar por las ideas que cree o que apoya o los principios que apoya, o no los comunica o no lucha por ellos. Y es todo, pues, una forma pasiva, una forma muy bonita, y no estoy diciendo que no, pero que se queda en ese plano. La pregunta es si yo puedo transformar la humanidad y transformar la vida y transformar los pueblos si solo reflexiono, si no hay una acción que acompañe mi pensar para hacer aquellas transformaciones que yo entiendo que son necesarias para la evolución, porque la evolución implica transformación. Eso es importante. Búsquese la definición de evolución. Implica una transformación. Si es en el aspecto moral, pues yo tengo que transformar unas cosas para tener una moral más elevada, si que cabe el término, si se marca del 1 al 10, esto es una moralidad más elevada. O ¿qué es eso de una moralidad más elevada? Si yo quiero que los rusos invadan, que eso es muy apropiado y que maten a todos esos ucranianos, yo tengo que decidir sobre eso y pensar sobre eso. O yo debo entender qué es lo que pasa con los rusos y con los ucranianos para ver si yo puedo mejorar mi vida en términos de mi país, de los políticos que yo elijo. Porque si creo en la paz y en el amor, pero solamente es de la boca para afuera, como decimos allá, pero no hago nada para la paz y el amor, pues hay que preguntarse si yo tengo entonces un compromiso ético, moral, espiritual con el amor. ¿Me están siguiendo? Porque hablar por hablar es bien lindo. Yo me puedo dar un discurso sobre el amor y sobre la paz y sobre la justicia. En el púlpito de las iglesias del mundo se dan discursos muy bonitos, pero hay que ver en todas. Lo mismo puede pasar en una escuela espiritista, pero de ahí al hecho se queda muy poco. A la práctica, a la construcción de la moral, por la cual me rige
me rijo yo y se rige un país, digamos. Trincado, por ejemplo, habla de la transformación del mundo y escribió hasta 2 tomos de cómo debe dirigirse un mundo para el progreso y la evolución. Pero esto se queda en el plano filosófico. Lo mismo los textos bíblicos. ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, Víctor, Dolly, ¿puedo decir algo? Sí, Dolly, adelante, Dolly. Sí, buenas noches a todos. Para los que no conocen a Dolly, tenemos gente nueva aquí hoy en la, Sí, yo me di cuenta que... la clase. Dolly es la que dirige el grupo de sanación de INESIP, desarrollo y sanación integral que se da. De hecho, este jueves va a hablar ella en el grupo de sanación de INESIP, el tercer jueves de mes. Así que adelante, Dolly. Gracias, Víctor. El tema me parece muy interesante y se ha hablado de manera profunda. Y yo lo voy a hablar de manera bien sencilla, a chavito, como decía, como escribía Connie Méndez, de a centavo. La toma de decisiones son bien importantes, pero para uno tomar una toma de decisión, uno tiene que empezar con un deseo de cambio. Hay algo que no me gusta, pues empieza uno a pensar, ¿verdad? ¿Por qué no me gusta? ¿Cuál es mi participación en esta situación que no me gusta? Luego es uno decir, ok, yo quiero hacer un cambio. ¿Cómo yo voy a hacer el cambio? ¿El cambio va a ser solamente para beneficio propio? ¿O va a ser un cambio donde no solamente yo, sino mi comunidad, mi hogar, mi país se va a beneficiar de eso? Luego viene la toma de decisión en ese cambio. ¿Cómo yo lo voy a implementar? A nivel de la conciencia y mi conducta, o a nivel de yo aportar algo más a mi comunidad, sea a través de estas charlas, ¿verdad? Levantando la conciencia, o por lo menos poniéndole un flashlight al tema, para que nos demos cuenta que no solamente es filosofar, como a veces decimos, las ideas, y sí tenemos ideas muy bonitas y que nos llevan y nos transportan, pero ¿qué estamos haciendo con esas ideas? ¿Las estamos llevando a cabo? ¿Verdad? ¿Las estamos comunicando y luego hacer algo por ellas? O sea, que el tema es bien profundo. Sería escoger un tema quizás en particular como ejemplo. Yo lo estoy usando pues como en una sombrilla, ¿verdad? En cuestiones de cambios, quizás un cambio social, un cambio de pensamiento en mi entorno, no solamente en mí, sino yo poder ayudar a otros. Pero más que nada, la acción, la toma de decisión y la acción es bien importante. No nos podemos, como dije anteriormente, quedarnos en la idea de la filosofía y la filosofía de la metafísica espírita, etcétera, pero sino qué yo estoy haciendo, cuál es mi participación mental, moral, y de acción, ¿verdad? Hasta física, porque para que haya una acción tiene que haber la parte física de la persona. Y a veces ¿cómo yo podría decir? A veces los cambios nos causan miedo, porque entonces sentimos que nos estamos moviendo a nuestra propia alfombra, o le estamos quitando la alfombra a otra gente que cuando se sientan que le estamos moviendo la alfombra, pues puede ser que tomen alguna acción, ¿verdad? O uno teme que tomen alguna acción contra uno. Pero cuando se trata de cambios de conducta que son para el mejoramiento personal y de un entorno, de una comunidad, no deberíamos tener miedo. Deberíamos más que nada pues ser el farol, de tener la antorcha y atrevernos a actuar, atrevernos a dialogar, que es el comienzo de los cambios, ¿verdad? Porque ahí se comienza a sembrar las semillas de la conciencia en otro individuo, a través de una conversación sencilla, pero a la misma vez profunda.
que la otra persona pueda entender. Y que entonces empiece ella misma a hacer sus propias preguntas y sus propios planteamientos y razonamientos y poder llegar a entender que, mira, quizás sí me conviene hacer este cambio personal. Lo voy a intentar. En ese intentar se comienza el cambio y luego pues se logra la transformación, que eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Y poco a poco ir transformándonos. Y cada día ser mejores seres humanos. Así que yo espero que 2 centavitos de Connie Méndez les haya ayudado en algo. Y a mí también. Gracias, Dolly, por esos pensamientos y esas reflexiones tuyas, que como bien tú clarificas, pues son planteamientos de índole filosófica, son reflexiones, pero que uno tiene entonces que ver cómo uno puede ver los cambios que uno va a hacer en este caso, en el campo ético y reflexiones éticas nosotros mismos y ver qué cambios voy a hacer. Entonces, en la conducta, que es lo físico, es la metafísica se quedaba en el plano también de la idea, aunque ya veía cómo eso iba a afectar y podía yo llevarlo a implementar. Pero tiene que llegar a la parte física del cambio, de la transformación, para que se haga ciencia y yo pueda ver el cambio. Y para yo poder analizar esos cambios y construir conocimiento y construir desarrollo. Alguien me dijo, ay, pero es que eso es difícil. Claro que es difícil, por eso que hemos llegado tantos años y millones de años todavía en el proceso que estamos. Y todavía hay ejes de poder en el mundo. ¿O es que no nos hemos dado cuenta que hay ejes de poder en el mundo? Ejes de poder religioso, ejes de poder político, ejes de poder económico, es el dominio. ¿Quién quiere imponer un punto y otro? La pregunta es, ¿estamos reflexionando nosotros sobre eso o dejamos que otros sean los que hagan? Muchas personas dicen, no, yo en eso no me voy a meter, allá que lo haga otro. Esa es la conducta de algunas personas. Conducta ética basada en un pensamiento, en unos valores. No, yo eso no me meto ahí, eso que lo haga otro, yo no. Yo lo mío es esto que estoy haciendo. Y en eso ni se mete, ni menciona nada. Dice algo de aquí allá, pero ahí no lo toca. Como decimos aquí en Puerto Rico, no lo toca ni con un palo largo, ni con una vara larga. Decimos en Puerto Rico. ¿Quién quiere seguir hablando? Así que una palabra clave en la evolución es transformación. Transformación de aquello que yo entiendo que debe transformarse. Ese es un componente importante en el concepto de evolución, la transformación. Si es la transformación ética, moral de la persona en su conducta, ¿qué se propone esa persona hacer para la transformación moral? Si es que quiere mejorar su trabajo y tener más ingresos para poder, pues, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a meter a la venta de drogas en una cafetería o en una calle? ¿O voy a desarrollar un oficio que me permita a mí desempeñarme ayudando a los demás? ¿O me hago un gatillero para servirle a las mafias para lograr mis dineros, para tener un carro lujoso y una mansión lujosa en X, Y o Z urbanización en Puerto Rico o en Garden Hills o en California o en San Antonio o en Ciudad de México? Esos valores que guían mi vida, ¿hacia dónde se van a mover? ¿Qué yo voy a hacer? Eso es parte de una reflexión ética. Si yo voy a pensar en mi desarrollo ético, mi desarrollo moral. Bueno, ¿quién más se une? ¿O quieren otro tema? Podemos cambiar, alguien podría traer otro tema. Acuérdense que estamos en un conversatorio. Nicolás, ¿tú querías añadir algo? Me gustaría escuchar también a Luz Delia. Bueno, ya le escuché a Miriam Sepúlveda, Fernando, que es una de las personas del equipo de sanación de nosotros, de los miércoles, y del curso de sanación y de terapes del programa. INESIP tiene un programa de terapia espírita. Eso es un proyecto de nosotros para desarrollar y ayudar a las demás. Decidimos hacer eso porque entendíamos que teníamos que hacer una obra, una transformación, unos cambios. Y decidimos ese proyecto, Terpes, donde recibimos
personas para ayudarle terapéuticamente a atender unas problemáticas que están viviendo y que les afectan en su desarrollo y su crecimiento, su transformación espiritual, física y mental. Así que el programa Terpes de INESIP es un proyecto de nosotros en INESIP para ayudar a otras personas en la mejora de sus problemáticas. Hola. Hola, ¿me oye? Sí, Jesús, te escuchamos. Jesús es el que está hablando. Bien, adelante, Jesús. Sí. Fue si va a cambiar de tema, para concluir o aportar algo a la filosofía. Hay que destacar que la filosofía ha sido fundamental en la evolución humana, donde único se dio y se ha dado ha sido en Europa. Y eso fue fundamental para el desarrollo del pensamiento, de la ciencia, de toda la visión de lo que es la ética, la estética, el bien y el mal. Y ese pensamiento filosófico para mí ha sido el fundamental para la evolución de la humanidad y el crecimiento. Yo entiendo que sí, que la reflexión filosófica es importante. El pensar lógico, tener un pensamiento organizado. Eso es claro, eso es importante. Pero fíjate que la humanidad pues tiene otros aspectos. No se puede, si está solamente reflexionando y no hace unas cosas y no promueve unos cambios y trabaja por esos cambios a la luz de lo que uno cree, que serían los valores que uno adopta de esa reflexión. Están viendo el punto de ir de la reflexión a una práctica, a una vida, ver cómo funciona. Esa es una metafísica. Está yendo más allá de la cuestión filosófica. Está yendo a una práctica y va a generar unos cambios, unas transformaciones a través de ese conocimiento. Con eso y ahí está la investigación como parte. ¿Cómo? Con eso te refieres a la acción. La acción que se hace, los cambios que se hacen a través de la puesta en práctica de unas cosas, de unas ideas, y ver si eso funciona, si eso vale la pena desarrollarlo, ampliarlo. Ahí está ya el punto de poner a prueba ese conocimiento que surgió de esa reflexión que hablaba Jesús. Porque te puedes quedar todavía reflexionando, pero quedarte ahí en la reflexión y no ir más allá. Podría ser. De hecho, están los libros llenos de cosas que se han reflexionado. No estoy diciendo que eso no haya sido valioso, porque ese pensar puede dar base a otros pensares. Todo eso es evolución. Hay libros sobre la guerra desde los principios de la humanidad que escribieron sobre la guerra. Y hoy día también siguen reflexionando sobre la guerra. Pero hay otras personas que dicen, pero tenemos que salir de la guerra y movernos hacia la paz. ¿Cómo nos movemos a la paz? ¿Qué acuerdos podemos llegar para que haya paz? Porque sería mejor para la evolución de todo el género humano. Adelante, Dolly, en turno. Sí. Dolly levantó la mano. Dolly, adelante. ¿Sí? Y después adelante, Lourdes. Dolly. Dolly y Lourdes. Volviendo al hecho de la acción, ¿verdad? Nos podemos quedar envueltos teniendo pensamientos positivos y solamente quedarnos ahí, ¿verdad? Y puede sí, nos ayudan porque pues nos hace sentir bien y todo, pero hay que hacer un poco más de tener un pensamiento positivo. Tenemos que también pues, nosotros pensar cómo va a evolucionar mi espíritu, no solamente a nivel físico, sino cuando yo salga de aquí, que yo me encuentre en ese otro espacio, viviendo solamente, o no viviendo, en plena conciencia. ¿Qué es lo que me voy a llevar? ¿Qué fue lo que yo sembré en esta vida? ¿Qué es lo que yo me llevo como aprendizaje para la próxima? O como punto o como norte para mi próxima. Digo, claro, yo siempre digo para los que crean en otras encarnaciones, porque si no lo creen, pues claro, ese concepto pues no es válido. Pero si nosotros creemos en que pues tenemos la posibilidad que después que partamos de esta vida, llegamos quizás a un proceso de descanso, luego volvemos a retomar otra vida, pero en ese proceso estamos en conciencia, en un lugar que pues, puede ser que
no sepamos dónde, pero llevamos lo que hemos aprendido. Y lo que hemos aprendido no solamente se queda en teniendo pensamientos positivos. Es qué es lo que yo he hecho, qué es lo que yo he dejado sembrado en este planeta para que otros se beneficien de él. ¿Qué yo dejé? No solamente a través de mi pensamiento, sino, y son cosas sencillas, no tenemos que hacer grandes hazañas. Esto yo creo que este tema, yo lo he tocado en otras clases, no aquí en INESI. No se trata de hacer grandes hazañas. Sí, claro, hay personas que hacen grandes hazañas y ahí tenemos a Gandhi, tenemos Martin Luther King y tenemos otros sinnúmero de Budas y otros muchos más. Pero también a través de las cosas pequeñas, pero haciendo cambios. Y eso nosotros nos llevamos con nosotros, es parte de nuestro aprendizaje. Y es lo que nos ayuda para entonces nuestra próxima encarnación. Así que también tenemos que pensar en eso, digo, pienso yo. Voy a aprovechar, Dolly, el pensamiento tuyo para dar otra vez otra vuelta al concepto de filosofía, metafísica y ciencia. Y Beth, que yo creo que también esto ayuda. El espiritismo piensa qué será mi vida y si esta vida termina o no termina. Y esa es una reflexión filosófica. ¿Y cuál será el fin de mi vida? Es una reflexión filosófica. La iglesia, todas las iglesias pensionan de eso. Por ejemplo, voy a coger otras religiones. Por ejemplo, el musulmán piensa que si tú haces lo que te dice el Corán, pues vas a llegar a un mundo especial que vendría siendo casi como la gloria, contrario a un sitio que te vas a perder si no actúas como dice el Corán. Estoy usando ahora otra religión. El espiritismo, que no es religión, tiene un pensamiento de que nuestra vida, y dice, no termina aquí. En esto compartimos la misma idea con el catolicismo, con el protestantismo, con el hinduismo, con el islamismo y con el mahometanismo. Todos pensamos que tenemos vida eterna, ¿cierto? Hay otros que dicen, no, aquí se acabó todo. Cuando te entierran, te enterraron y cataplum, se acabaste todo. El vivo al hoyo y el muerto al retollo. No, el retollo es como, no sé cómo dice el dicho aquí en Puerto Rico. Ayúdame, Lourdes. Así mismo es. Así mismo es. Así que eso es. Ahora, el espiritismo tiene una metafísica. La reencarnación, el mecanismo, la acción que me lleva a la mejora es la reencarnación. Muchas iglesias dicen, no, si usted sigue estos dogmas de la iglesia, te salvas y aceptas al Salvador. Entre ellas la cristiana. Otras, el budismo y el hinduismo también tienen la reencarnación, pero tienen diferencias del planteamiento. El hinduismo, por ejemplo, como dije ahorita, te puede llevar a que tú aceptes irte a un animalito porque eres tan ruin y tan malo que no puedes seguir en el plano humano. Esa es una idea de ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo demuestro eso? Ese es el ámbito de la ciencia. ¿Puedo yo demostrar que la reencarnación existe? Ahí hay un aspecto importante que distingue al espiritismo de otras escuelas filosóficas u otros pensamientos. El espiritismo dice que sí. Y hay centros de investigación en distintos países investigando ese tema. Una religión, dígase la que sea, para hacerse ciencia tendría que demostrar que yo puedo ir a investigar el infierno o el purgatorio o el mundo de las tinieblas que predican los mahometanos u otras religiones. O lo de un ateo que dice, yo no sé nada, yo estoy aquí, yo soy agnóstico, yo no sé nada. Esas son las personas que dicen que no entienden nada, ni creen nada, ni que aceptan nada, que todo lo dejan ahí. Algunos dicen, sí, yo acepto el conocimiento de la ciencia, según vaya dándose poco a poco. Pero en términos del más allá, ni el más acá, ni esto y lo otro, yo soy agnóstico. Y muchas personas lo dicen así tranquilamente, yo soy agnóstico. Adelante, Ivette. Sí, es que tenemos a Lourdes en turno y quería preguntarte antes de eso, ¿tu presentación no tiene más diapositivas? Sí, tiene unas diapositivas, sí. Ok, está bien. Okay. Pues Lourdes, le tocaría el turno a Lourdes.
Adelante. Ok, gracias Ivette y todo. Buenas noches. Pues yo estoy pensando, fíjate, pues un poco más también en lo opuesto, no por ser negativa, pero por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, Nueva York, que ahora mismo está todo esto de lo que ha pasado con Trump. ¿Qué ha pasado con qué? ¿Qué ha pasado con Trump? Con Trump, que lo están investigando y todo eso, y entonces están, como tú dices, coleccionando, o ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra, recogiendo, ¿cómo se llama? Evidencia de todas las cosas que él hizo, ¿verdad? Yo no quiero traer la política, pero quiero traer el ejemplo, ¿no? Entonces, las personas cristianas que siguen a Trump, muchas de ellas fueron las que entraron al Capitolio y destruyeron e hirieron a la gente. Entonces, estas personas, su filosofía, ¿cuál es? Porque yo entiendo que las personas cristianas, pues su filosofía es Jesucristo. No, esta gente se lo olvidó por completo, y porque el Señor dijo, por ser presidente, dijo, nosotros no ganamos las elecciones, nadie lo cuestionó. Nadie buscó evidencia, que sería lo científico para mí en ese sentido. Entonces, ¿cómo pueden vivir, y no lo digo por juzgar, cómo pueden vivir entonces esas personas donde supuestamente creen en Jesucristo y no hacer lo que Jesucristo dijo, sino al contrario, están ahí para herir, para dañar, ha dañado a mucha gente ha quedado bastante destruida con todo esto que ha pasado mentalmente, ¿no? Y nosotros estamos, o sea, lo que yo quiero traer a colación es, sí, nosotros trabajamos por eso, gracias a Dios por nuestro grupo, que podemos discutir todo eso, que podemos evolucionar gracias a nuestras discusiones, pero me pregunto, ¿por qué otra gente no puede pensar en eso? O sea, ¿por qué otra gente no tiene nada de pensamiento de nada? Dicen que son religiosos, que son cristianos, pero hacen todo lo contrario. Lourdes, quizás están pensando sobre eso y deciden que lo mejor que van a hacer es apoyar a Trump. Quizás piensan, porque después de todo, porque tienen que tomar una decisión. Si yo me uní a la banda de personas que hizo el ataque al Congreso, es porque creo en que él estaba en lo cierto, y mis valores, mi ética, incluyendo mi ética moral, espiritual y humana, me dijo que yo tenía que defender eso porque eso era apropiado. Ellos reflexionaron y actuaron. La pregunta es si eso está acorde con principios éticos de tolerancia, de lucha civilizada. Eso sería distinto, ¿tú me entiendes? Pero ellos reflexionaron, yo creo que ellos reflexionaron, por lo menos algunas personas las que participaron. Lo que a lo mejor metieron en la cárcel probablemente reflexionaron sobre las responsabilidades que ellos tenían que no hicieron. A lo mejor eso pues le tocó, ¿cómo se llama? Pagar por lo que hicieron. Pero hay un montón allí que todavía ellos creen que sí, que se robaron las... Pero cómo, o sea, lo que yo quiero decir es, y no es eso en realidad, vuelvo y lo digo, lo que quiero decir es cómo personas que tienen una religión no siguen esa religión, siguen a una persona que ni les ha demostrado que eso fue verdad. O sea, es el punto que yo veo, que muchos de nosotros, pues claro, y no lo digo ni por echarnos ni nada, sino que estamos viendo que todo, a mí me toma todavía mucho que evolucionar, lo que sea, pero estamos en ese camino. Y otros ni lo piensan para nada, dejan la religión o lo que ellos creen que es religión. O sea, eso es todo. Gracias. ¿Alguien quiere reaccionar a lo de Lourdes o quiere añadir otro tema a la cuestión esta sobre ciencia, sobre filosofía, metafísica y ciencia? ¿Alguna persona de INESIP que quiera expresarse en este momento, de las personas que están aquí? Es que Fernando escribió algo en el chat, pero como no lo entiendo, pues me gustaría que él lo aclarara.
Y me parece que Dolly tiene algo que decir, ¿verdad, Dolly? También Juan Maldonado pidió un Y turno. Juan Maldonado también pidió turno, sí. Tú que llevas el orden, porque yo no he podido mirar, yo estoy como pendiente más a las reacciones de la gente y a lo que dicen. ¿Cuál ponemos primero? ¿A Fernando? Fernando, Dolly y Juan. Ah, muy bien, adelante, Fernando. Sí, pero no quiero hablar mucho de política. Solamente puse 2000 Mules, una película sobre cosas raras que pasaron durante el proceso eleccionario de Estados Unidos. Y bueno, Trump realmente era una protesta que se convirtió en otra cosa. Y pues siempre dijo que fuera un movimiento pacífico, pero eso son otras situaciones. Era la película, 2000 Mules. ¿Y cuál es la película? ¿Y cuál es la película? 2000 Mules, 2000 Mules, pero entonces tienes que verlo en internet porque en ningún sitio lo han aprobado. Hay algunas cosas que no se pueden poner en YouTube, en Netflix, en ningún sitio. Y entonces pues tienes que buscar en internet y verlas en ciertos sitios. Y tú lo pusiste el director. Lo pusiste en el chat para que las personas lo vean, aquellos que estén interesados. Sí, el nombre. Pone el nombre en internet y pues me imagino que allá aparece. Mira, yo no puedo no lo pueden ver. pero tampoco he entendido lo que tú dijiste, el nombre. No lo he entendido cuando lo mencionaste. 2000 mulas en inglés, 2000 mules. Ah, muy bien. Muy bien. Gracias, Fernando. Okay. Las personas que estén interesados en conocer esa visión, pues cotéjense en el chat el nombre de la película y la pueden conseguir en el chat. Adelante Juan Maldonado y luego iría, Dolly va primero, ¿verdad? Sí. Dolly, adelante Dolly y luego Juan. Sí, yo creo que Carmen Yvette lo definió bien sencillo con una palabra: fanatismo. El fanatismo hace que las personas hagan cosas severas. Un ejemplo, dentro de la Iglesia Católica, ¿cuántos pederastas no hay? ¿Verdad? Y son todos religiosos y creen en Cristo y creen en Dios y quieren esto. ¿Y qué es lo que hacen? Y así, no solamente en la Iglesia Católica, sino dentro de un sinnúmero de religiones. Ahora mismo las iglesias episcopales, no episcopales, hay otro grupo en Estados Unidos que hace como 2 meses atrás comenzó a surgir algo muy parecido a lo del Vaticano, o dentro de la religión católica, que no solamente en la católica, también se da en el protestantismo, se ha dado en el judaísmo, se ha dado en lugares donde hay siempre una persona que tiene una posición de poder. No importa qué religión sea, ¿verdad? Se presta para eso. No estoy diciendo que todas las personas que tengan posiciones de poder cometan este tipo de actos, pero a lo que me refiero, siempre que hay personas que utilizan cierto conocimiento o ciertas creencias para sentirse que están un poco más arriba o que tienen poder, pues lo utilizan. Pero aparte de eso, yo creo que Carmen Yvette lo definió bien sencillito: fanatismo. Gracias, Dolly. Adelante, Juan Maldonado. Oye, te puedes poner, Juan Maldonado, puedes activar tu video también para que la gente te conozca. Claro que sí. Mira, a ver, ¿me están viendo ya? Sí, adelante. Okay. Buenas noches a todos y todas. Me ha hecho meditar mucho esta conversación, que lamentablemente no la pude escuchar desde el comienzo, pero algo a lo que quisiera dirigirme hoy es cómo todavía, y me incluyo en las personas que a veces hacemos esto, pensamos que X persona, porque pertenezca a una religión, necesariamente es espiritual. Y a veces me tengo que recordar, y quiero plantear eso ante todos ahora, que pertenecer a una religión o creer firmemente en ella con toda la mejor intención del mundo no cualifica a una persona necesariamente para ser espiritual. Y me parece que hemos conocido todos nosotros personas que no son, que no están adheridos a una religión particular y que han demostrado unas capacidades bien grandes de amor al prójimo, lo cual entiendo yo que casi todas las religiones plantean que eso es debería ser uno de los
pilares básicos de cada una de ellas. Las virtudes, las virtudes. De las virtudes, pero no es exclusivo de los religiosos. Hay gente que no son religiosas por los motivos que sean. No necesariamente es que sean ateos, pero no son religiosos. Hay un comentarista de radio que yo entiendo que es muy bueno, que siempre usualmente termina sus programas diciendo Puerto Rico es un paraíso, y eso lo podríamos quizá ampliar a todos y cada uno de los países del mundo, pero él, refiriéndose a Puerto Rico, dice Puerto Rico es un paraíso, nos tenemos que dar cuenta que es un paraíso y tenemos que cuidarlo, y yo creo que eso lo podemos extrapolar y decir, mira, en realidad nuestro mundo es un tremendo mundo, aún como están las cosas ya, y da pena decirlo, hay alimento para todas las personas en este planeta, en estos momentos hay alimento para todas, mas sin embargo no está bien distribuido. Hay gente que muere de hambre, ¿no? Y caramba, todos nosotros sabemos eso. Todos nosotros sabemos que hay gente que muere de hambre, pero cuando tú puedes ver las estadísticas y los números de las Naciones Unidas y dices, mira, sí, hay escasez, hay sequía, hay problemas en la agricultura, pero en estos momentos hay alimento para todo el mundo. ¿Por qué no todo el mundo tiene un plato de comida saludable para comer? Y entonces para mí, esa pregunta me lleva a mí a cuestionar el compromiso mío y el de cualquier otra persona que plantee algún principio muy bonito y muy bien escrito sobre X o Y religión o X o Y creencia filosófica particular. Mi mamá decía que obras son acciones y no buenas razones. Y me parece, Víctor, que tú has estado tocando ese punto y en cierta manera, pues, creo que es una meditación muy importante que cada uno de nosotros tenemos que hacer y que es extremadamente útil para cada uno de nosotros el que también lo podamos discutir como esta noche en colectivo. Así que por ahora, esos son mis 2 centavos también. Gracias. Quiero dar otro ejemplo de filosofía, metafísica y ciencia. Y no tengo aquí el libro, pero el espiritismo ha planteado que el espíritu y la conciencia, o que la conciencia es parte del espíritu y del ser. Y siempre se ha visto la conciencia, el término conciencia, como un elemento filosófico, y eso es cierto. El concepto de conciencia, que es la conciencia, se ha visto como una cosa filosófica, pero ya ha evolucionado ese concepto a uno metafísico y a uno teórico que permite investigarlo científicamente. Las personas que van a estar aquí en INESIP yendo al curso de GESIFES de ciencia filosofía van a tener un primer acercamiento al concepto de esos cambios ya en la cuestión filosófica a la metafísica y la científica, con el estudio de la conciencia, porque ya hay posturas metafísicas y hasta científicas de cómo y dónde buscar cómo funciona la conciencia desde el punto de vista científico. No voy a entrar aquí en ese tema, se lo estoy simplemente dándole, como dicen por ahí a veces, orejitas. En Puerto Rico la gente llama, o un avance sobre una temática que vamos a discutir, y es la conciencia como algo físico que puede estudiarse e investigarse más allá de hablar en términos filosóficos o en términos necesariamente metafísicos, que es otra parte de la filosofía, la metafísica. Así que se lo digo para que vayan viendo, y esas personas que están interesados en todos estos temas de cómo el espiritismo se convierte en ciencia o llega a ser ciencia, es importante estas temáticas que discutimos aquí, como son también importantes estas cuestiones que son en el plano filosófico, que estamos, o en el plano de los fundamentos, que también son principalmente filosóficas, pero hay también unas prácticas que ya van dirigidas a códigos de conducta y de vida y hasta de investigación. Así que lo dejo ahí. Ivette. Sí, yo quiero reaccionar sobre lo que decía Juan, porque me parece muy cierto, ¿no? Hay muchas personas o grupos o personas
que se califican muy espirituales, ¿verdad? Y creen que con sentarse debajo de un árbol o sobre una roca a la orilla del río y cruzar las piernas y cruzar los dedos de las manos y meditar con eso, pues resuelven algo, no sé. Pero cuando tú requieres de una persona que actúa de esa forma o que piensa que la espiritualidad se basa solamente en eso y existe una necesidad de ir a cuidar a alguien que está en un hospital o de llevarle a alguien alimento que está en su casa y no tiene alcance para llegar ahí. Y simplemente dicen no porque mi parte y mi forma de apoyar y de ayudar a la humanidad es sentarme y cruzar los dedos debajo del árbol o debajo o en la roca al lado de la orilla del río. O sea, no hay ningún tipo de acción en esa persona para ir más allá de lo que ellos consideran ser espiritual. Eso era lo que quería decir. Voy a dar otro ejemplo en términos de la acción y el desarrollo y de la temática. La temática política a veces es un tabú en muchos grupos llamados espirituales. Sin embargo, estamos aquí en un mundo donde funciona la política y donde es necesaria la política para llegar a unas transformaciones y a unos cambios. Es necesaria, aunque haya actividades y actitudes negativas políticamente. Pero si nosotros no hacemos nada, podemos propiciar un cambio, evolucionar, que es lo que decía más o menos también Ivette. Porque la evolución implica transformación. Voy a ir rápidamente a la ¿cómo se llama esto? A la definición de evolución. El concepto de evolución, para que lo vean, espérense un minutito. El concepto de evolución, fíjenlo. Miren el concepto de evolución. Serie de transformaciones continuas. Para que haya evolución tienen que haber transformaciones que va experimentando la naturaleza. Eso es en el campo de la naturaleza. Porque hay evolución en la naturaleza. No hay duda de que el caballo de hace unos 10.000 años atrás no es lo mismo que el caballo de hoy día. Los mismos restos de los fósiles humanos nos demuestran las diferencias que hemos ido teniendo los seres humanos en la evolución humana. Y hasta los árboles en la naturaleza han ido evolucionando. Y también los seres. O sea que el concepto de evolución implica transformación. No se puede quedar a nivel reflexivo, a nivel filosófico, a nivel teórico. Mientras esté a ese nivel, sigue siendo filosófico al nivel reflexivo, al teórico, metafísico, con un paso hacia la ciencia, pero hasta que no se llega a la ciencia, no se demuestra que es un hecho, una situación que pueda entonces constituirse como una afirmación de un conocimiento nuevo. Traje esta temática porque muchos espiritistas, y estoy ahora hablando de los espiritistas, y yo soy espiritista, nos quedamos a veces en la cuestión filosófica. Y cuando más en la cuestión de la mediunidad, estudiamos la guía de las mediunidades en Kardec y la ley de mediunidades en Trincado. Pero de ahí no pasamos. Ayudamos a las personas que están en el proceso de desarrollo psíquico, al desarrollo de su psiquismo. El tema que hablamos los otros días, una persona porque tenga videncias es que es psíquico. Dijimos que podrían ser alucinaciones y hay que distinguir entre alucinaciones y evidencias psíquicas. Indagamos eso. Porque si usted tiene un psiquismo y el psiquismo no lo deja dormir, lo destruye
y le trae dolores de cabeza y le trae, habría que cotejar si es realmente psiquismo o si hay una enfermedad, una depresión, si es una depresión y no es un espíritu, y le quitan espíritus aquí, le quitan espíritus allá, y va a otro sitio y le quitan otros espíritus, pero la persona sigue con la depresión. Pero quizás es un proceso químico. Ya nosotros cuando vamos envejeciendo se nos afecta la producción de serotonina y necesitamos un poquito de serotonina en la cabeza. Quizás necesitamos un medicamento para ayudarnos. Pero quizás necesitamos terapia psicológica, terapia espiritual para ayudarles. O simplemente con que manifiestes espíritu ya tienes ya la manifestación y ya tienes entonces cubierto el tema. ¿Y es realmente espíritu o es otra cosa? Hay estudios para distinguir una cosa del otro. Ese es otro ejemplo de filosofía, metafísica y ciencia. A veces nos quedamos en unos planos y en otros y no avanzamos por temor a poner en cuestionamiento nuestras propias creencias. Así que traigo ahora, porque si nosotros, INESIP es una organización espiritista, tiene también que autocriticarse, autoanalizarse, autorreflexionar sobre nuestra práctica, para ver en qué medida estamos contribuyendo a mi transformación, a mi evolución espiritual con mi práctica y a la de los demás. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos las organizaciones espíritas, como otras organizaciones también. Y cuando hablo de las organizaciones espíritas, tenemos que hablar de las kardecistas, las que siguen la filosofía de Joaquín Trincado, de la MQ, las otras que están en otros países, porque no en todos sitios hay organizaciones espíritas. Y si decimos que el espiritismo es un elemento importante en la evolución humana, o la filosofía del conocimiento del espíritu, pues no está en todos sitios. O es que en todos sitios se puede llegar a la espiritualidad y desarrollar el proceso espiritual. Eso sería otra pregunta que deberíamos reflexionar. ¿Puedo yo en todos sitios y en toda forma? ¿O no me interesa que mi religión o mi punto de vista me demuestre que está en lo cierto? ¿O es que no se puede demostrar? Porque es muy abstracta. Es muy filosófica. Es tan filosófica que no está al alcance de la práctica. O tiene que haber una práctica y una investigación de las ideas filosóficas o religiosas o espirituales que yo expreso. Eso es una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Y cómo vamos creciendo, evolucionando en ese sentido? Adelante, Ivette. Sí, me parece que es a Wilda, quiere participar. ¿Quién? A Wilda. Wilda Crespo. Sí. Adelante, Wilda Crespo. Sí, buenas noches a todos. Bien. Mi nombre es Wilda Crespo y pertenezco a la cátedra Emilio Castelar. Iba a decir más o menos el tema que iba a decir es más o menos lo que Millito estaba terminando. Es que no vamos a lograr un cambio contundente los espiritistas de este país y del mundo, ¿verdad? Si al autor que leemos, pues somos fieles a ese autor y no buscamos la unión, aunque no pensemos de la misma manera o todos los conceptos de espiritismo no estemos convictos de esa manera que son todos iguales. Porque mientras no haya esa unión y haya un grupito allá en Cabo Rojo, un grupito en San Lorenzo, un grupo en Ponce, pues si no hay esa unión no vamos a lograr cambios contundentes a nivel de país y de mundo, en la política, en lo social. Y yo creo que para ese cambio contundente y esa evolución que se está hablando, tenemos que salir de esa zona, la zona cómoda o la zona a la que estamos acostumbrados. No importa que nos denominemos trincaístas, caldesianos o lo que sea, o el nombre que quieran, debe de haber eso no ha surgido en el espiritismo, esa unión, en algo tenemos que converger en esos momentos,
porque se están tomando decisiones a nivel político que nos afectan a todos. Y pues esa era mi aportación. Gracias, Awilda. Nos alegra escucharte y verte, que hacía tiempo que no te veíamos aquí en pantalla en los diálogos reflexivos de INESID. Esta es una vez al mes que tenemos los diálogos de conversatorio, porque en otros días tenemos, como dije antes, clases ya específicas con una temática, aunque hoy nos hemos mantenido, ya son casi las 2 horas, y nos hemos mantenido dentro de un tema, el tema de la evolución y lo que implica el concepto de evolución en las distintas fases y las componentes de reflexivo, filosófico, el metafísico y el científico. Y hemos hablado muy poco del científico, pero dije que tenemos un grupo que es el de ciencia, filosofía y espiritualidad, que se reúne el primer jueves de mes. O sea que tratamos en los otros temas ya en profundidad con presentaciones formales, y aquí más bien traemos áreas para reflexionar, más o menos filosofar sobre las ideas que nos unen y que son importantes, como bien tú dijiste, Awilda, y que esas reflexiones no se pueden quedar tampoco en un vacío o en el tema, en la mente de nosotros, o tratarlas en estos medios si no actuamos en unas áreas particulares. Yo pienso que el espiritismo también se hace en la acción. Si Trincado promulgó la vida en comunidad como una vida mucho más perfecta y más justa para la humanidad, no se quedó en predicarla y hizo comunas y las desarrolló, y hay una funcionando, una por lo menos. Hay otros países que, aunque no se llamen espiritistas, también tienen comunas de vida en comunidad para desarrollar las ideas de la fraternidad, el amor, el compartir. Y hay hasta sistemas políticos que pretenden llegar a eso. Y sin embargo, a veces esos temas no se tratan en las escuelas espíritas y pensamos que nosotros somos los únicos que hablamos de un mejor mundo y una mejor vida y que no aportamos a veces a esos aspectos, al desarrollo, aunque haya áreas en las cuales uno no esté de acuerdo, pero que sean áreas de avance, áreas de evolución, áreas que, aunque no sea uno de acuerdo con todas las cosas, porque vamos a ver diferencias, porque somos distintos grados de evolución. Y eso hay que entenderlo. Y yo no estoy diciendo que el mío es mejor que el de Lupito y que el de Lupito es mejor que el de Isjaelina y que el de Isjaelina es mejor que el de Awilda. Pero somos distintos porque somos seres humanos en distinto grado evolutivo. Y tenemos que aprender a manejar eso. Tenemos que aprender a manejar eso también para compartir y respetar a todos, a las personas, aunque se llaman cristianas. Sí. Si yo cuando vengo a ver un paciente, viene todo engarzado con todos adornos religiosos, yo tengo que recibirlo por amor. Si digo que soy un ser espiritual, no puedo decir, pero ese mira, es católico, o ese es, mira, santero, y trae todos estos símbolos que son de la santería africana. Yo aquí no lo quiero, voy a cerrar la puerta, voy a apagar la bombilla para que no me vea y no toque la puerta de la oficina. Ahí yo no estoy hablando de amor. Esa es una reflexión que tenemos que hacer sobre nosotros mismos y nuestra práctica. Nuestra práctica. En INESID hemos atendido a 2 sacerdotes católicos que han venido a buscar ayuda. Y a uno de otra iglesia bautista. Sí lo digo así. Porque muchos dicen, no, eso allá, que eso es allá de otro lado, que se vaya a otro sitio. Eso no tenemos que mencionar los nombres, ni tenemos que decir quiénes son, ni tener una foto presentada en una pared para que es. Porque en INESID no se les cierran las puertas a nadie. A nadie. Se recibe. Ahora hay unas normas de conducta y unas normas de trabajo. Y cada persona evoluciona en sus términos. Y ayudamos en el proceso de desarrollo de las personas. Ayudamos en la medida de nuestras capacidades. Eso es importante que nosotros a veces reflexionemos, porque no vamos a llegar a unas metas altísimas si no podemos empezar por las más bajas, que es la fraternidad entre los grupos, como bien decía Awilda, y la colaboración entre los grupos. No solamente fraternidad, porque yo le puedo saludar, ¡ay, hermanita! Y le doy un besito en la calle cuando me lo encuentro, pero si me pide que vaya a dar una conferencia
sobre el concepto de comuna intrincado, porque ellos no lo conocen, pues yo no voy porque no comparto la forma de trabajar esa gente y esas personas. Y yo me siento que sí, yo sí soy espiritista. Así que o veo una iglesia o una iglesia. ¿Cuántos espiritistas han ido a una iglesia a hablar de espiritismo? Hay una iglesia apostólica, católica y romana. Víctor López Tosado nada más. Bueno, por lo menos en Puerto Rico yo solamente me he conocido a mí. Tengo un comentario. Pero un sacerdote se negó a participar en la charla donde yo iba a estar en el equipo de personas que hablaron. Pero yo fui invitado porque querían oír lo que tenía que decir un espiritista sobre ese tema. Y yo fui a una iglesia y la mesa estuvo al frente del altar. No voy a decir dónde fue, ni cuándo fue, ni con quién fue. No es necesario, no es necesario. Tengo un comentario en el chat de Josefina. Adelante, Josefina. ¿O tú lo vas a leer? Yo creo que lo puedo leer. Josefina, Ajá. ¿tú lo quieres comentar o lo leo? Ella lo puede comentar y lo lee. Josefina. Lo leo. Y Pues léelo. Ok. Léelo. Dice, todos los seres humanos deben tener las mismas obligaciones y derechos. Y es en nuestras acciones y en la convivencia diaria que evolucionamos, aún teniendo diferentes religiones o grupos. Claro, estamos en un mundo, yo comparto esa idea de Josefina, estamos en un mundo donde no podemos sentirnos superiores o mejores que unos y que otros. Somos personas en evolución. De hecho, hay un principio en el espiritismo que muy pocas veces las personas lo mencionan. La reforma íntima del ser. La reforma íntima del ser. Eso refiere a una reflexión profunda de nosotros. No estoy diciendo que seamos santos, no estoy diciendo que seamos perfectos, no estoy diciendo nada de eso. Reformarnos, mejorarnos, ser hoy mejor que ayer, ayer mejor que antier. Y van a haber caídas, somos humanos. Pero hay un dicho, no sé cuál fue, ahora que alguien, creo que Ivette lo presentó los otros días, no pregunten las veces los logros que yo he hecho, pregunten las veces que me he caído y que me he levantado. Creo fue que Mandela fue, no sé, alguien fue, me puso eso en el chat de Inés, ese pensamiento. Creo, o Ivette fue, no sé, no recuerdo. Si alguien recuerda quién fue, no me pregunten que yo soy o que fui y qué logros he obtenido. Díganme las veces que no logré lo que pude y pude levantarme y salir a flote y seguir adelante con mi vida, con mi evolución, con mi transformación. Voy a volver a la definición de es que le voy a decir algo a Dolly. Dolly, te envía un mensaje en privado. Léelo, por favor. Víctor, es que antes de que continúes, ¿verdad? Chayo tuvo que salir de la clase. Ajá. Me envió un mensaje y nos pidió un favor. Como ya faltan como 16 minutos para las 10, pues no sé si sea el momento apropiado, pero pues voy a leerte el mensaje que ella nos envió porque Carmen está atendiendo un asunto de su hija. Dolly, ¿tú estás por ahí? Estoy aquí. Ok. El mensaje de Chayo dice lo siguiente. Mis disculpas, voy a tener que irme. Tengo una situación delicada con mi hermano que ahorita está en el hospital en San Antonio. Es mi hermano mayor. Se llama Amador Saldívar y le van a dar un medicamento para evitar un ataque cardíaco, pero tiene sus riesgos. Por favor, un pedido. Si está en justicia,
que se supere esta situación. Gracias. Y pensé que tal vez Dolly podía dirigir ese pensamiento, porque Carmen está atendiendo un asunto personal, aunque está ahí, pero y pues como falta poquito ya para las 10, pues tú decides lo que debes de hacer. Yo creo que está mandado porque eso es parte del amor y creo que Dolly podría dirigirnos en una meditación. El hermano de, ¿cómo se llama el hermano de Chayo? Otra vez, repite el nombre. Amador Saldívar. Saldívar. Y está en un hospital de San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y es una persona que está hospitalizada por un trastorno a nivel del corazón y le van a dar un medicamento para evitar un derrame o un infarto. Fallo cardíaco, sí. Un fallo cardíaco. Dolly, ¿estarías tú disponible? Tenemos todavía unos 10 minutos, no, perdón, 5 minutos, porque tengo que también dar los anuncios y terminar y el cierre. Pues si tú... sí podemos. Sería quizás lo ideal ahora, ¿verdad? Sí, ahora. Ok. Pues vamos todos a sentarnos de manera cómoda en nuestros asientos. Adelante. Para nuestra hermana Chayo y su hermano Amador Saldívar, que este pedido esté en justicia, que las energías de sanación se derramen sobre este hermano, que toda aquella energía vibratoria que le puede hacer de bien para su cuerpo, que este hermano las pueda generar para su propio bien. Reconocemos como grupo que todos tenemos un ser superior, tenemos nuestros guías espirituales, seres que siempre nos apoyan y nos envían sus energías de amor, de sanación, manera nuevamente amorosa. Todos enfocados hacia un solo propósito: enviar estas energías de sanación a nuestro hermano. Pero también reconocemos la importancia de reconocer que los asuntos de la vida siempre están en orden divino. Enviamos sosiego, paz, tranquilidad para Chayo y toda su familia. También enviamos luz para todo el equipo médico que va a atender a nuestro hermano Amador Saldívar, hermano de Chayo Saldívar. Damos gracias al universo por esta oportunidad. Gracias, Dolly, por guiarnos en esta meditación y en este mensaje de amor, este esfuerzo de ayuda, si está en justicia el mismo que se dé. Adelante. Bueno, nos quedan apenas unos 6 minutos. Ivette, repite el título de la temática que el jueves va a tener con nosotros Dolly, o Dolly misma que nos lo diga. Sí, que Dolly lo diga. Dolly, dilo, el tema. Sí, vamos a continuar con la clase que comenzamos el mes pasado, vibración, la energía, espíritu en movimiento, ¿verdad? Que es el tema. Vamos a hablar de la vibración y cómo ésta se produce en diferentes medios. Y también vamos a hacer un ejercicio
de meditación, también para nosotros elevar nuestras vibraciones, y vamos también a hablar de eso, de cómo nosotros podemos elevar nuestras vibraciones, que yo creo que el tema va muy de la mano con el tema de hoy. Así que los espero el jueves. Gracias muchas. No me di cuenta que tenía puesta la cámara, y los vemos el jueves. Gracias, Dolly, estuvo muy bien. Así que ya tenemos esta semana ya cubierta. Hoy era pues un tema libre. Todas las personas que le interesen estos temas libres. Yo había pensado que íbamos a tratar algún otro tema más allá de evolución y el tema de filosofía, metafísica y ciencia. Sin embargo, hemos estado prácticamente 2 horas alrededor de esa temática, viéndola en distintas dimensiones, en distintos ámbitos, y ha habido una buena participación. Siempre hay algunas personas que se quedan calladitas y quizás le voy a tener que a darle una inspiración, o hacemos una meditación un día para ver si otras personas también participan. Pero cada persona es libre de participar según lo interese y quiera hacerlo. Y están abiertos los micrófonos para todas las personas, independientemente si están aquí en Puerto Rico, allá en México, allá en Ciudad de México, en Oaxaca, que estaba Chayo, y José Guadalupe allá en Nuevo León, en Monterrey. Hoy no está nuestro amigo de Madrid, España. ¿Dónde está? No lo vemos. Pero vemos también a otras personas que otras veces no estaban, como por ejemplo a Gloria López, que hacía días que no la veíamos, y a Wilda. Nos alegra verlo, y a Elda. Así que también les damos las gracias. También tenemos de Lourdes, de Nueva York, y las otras personas de la familia del Pozo. Gracias muchas a todos, a todas. Carmen, ¿tienes tú algo que decir para dar el cierre? Bueno, pues buenas noches, saludos. Buenas noches, sí, buenas noches. Saludos a todos, y a la vez mi despedida por esta noche. Le damos las gracias a Ivette Concepción y a Orlando por manejar esta transmisión casi radial de esta noche. ¿Por qué casi radial, Carmen? Bueno, porque esto se parece un poco a las transmisiones por radio. Las transmisiones por Zoom virtuales se parecen. Bueno, piénsenlo para que entiendan que creo que sí se parecen. Sí. La diferencia es que nos podemos ver, ¿verdad? Los que estamos con la cámara, o cuando no estamos con la cámara solo escuchamos o solo podemos hablar. Así es que esta es la nueva radio de este momento histórico, que nos comunica, ¿verdad? En diferentes lugares, como si fuera un radio de onda corta, que podemos tener interacción entre nosotros. Así que lo que pasa es que son cosas que a uno no se le ocurren, y que de momento pues estuve en una exhibición aquí en Puerto Rico sobre los 100 años de la radio en Puerto Rico, que se cumplen este año, y entonces una exhibición maravillosa que las personas de aquí de Puerto Rico les invito a que vayan. Está en el Museo de Vallajá, en el 3er piso, y está bien interesante el ver la evolución de la radio como un medio de comunicación, y las redes sociales son parte de esa evolución al final. Carmen, para el conocimiento, ¿cuál fue el primer radio, el primer año donde la primera emisora de radio que tuvimos en Puerto Rico? Pues fíjate, no sé si esa, porque creo que hubo una antes de WKQ. WKQ fue de las primeras, sí. WKQ, 1922. Ok, bueno, pero antes de eso hubo unas transmisiones fuera de estaciones de radio, que fueron las que crearon las primeras transmisiones entre personas que estaban distantes.
Pero nada, vamos a decir que sí, que fue WKQ, si me lo confirman, ¿verdad? Como lo han confirmado. Pero hay mucha más información. En esa exhibición hay mucha más información bien interesante sobre la conexión también de la radio y la historia. Carmen, y quiero eso decir es algo, así Carmen. en todos los países, ¿verdad? En todos los países, la relación de los medios de comunicación con la historia. Me imagino que México debe tener una historia de la radio súper increíble, ¿verdad? Un país tan grande, cada estado debe tener su propia historia. Pero nada, quería compartir eso con ustedes. Carmen, antes que te vayas, quiero añadir que WKQ fueron los inicios de lo que después fue Telemundo, porque la primera emisora de transmisión de televisión en Puerto Rico fue también WKQ, Canal 2 Telemundo, el inicio de Telemundo, desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico. Y eso es importante porque hoy día esa es una cadena mundial y que tiene un valor importantísimo, y que fue Puerto Rico en los edificios de WKQ, y ahí estaba también el periódico El Mundo, de ahí viene el periódico El Mundo, WKQ Radio El Mundo y Telemundo, Canal 2 de televisión. Continúa, Carmen. No, pues hasta mañana. Buenas noches, hasta jueves. Bye bye. Nos vemos el jueves. Gracias. Los amo, cuídense. Gracias, cuídense mucho. Gracias a todos.